Iglesia, bienvenidos a escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios. Hoy tenemos un tema que se llama el entendimiento, porque usted puede leer la Biblia, mas no entenderla. Entonces nos va a dar mucho conocimiento hoy. ¿Qué debemos de hacer? Entonces vamos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias te damos por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu bendito Espíritu nos ayude, nos ilumine, nos recuerde y la prediquemos conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos. Miren que la palabra nos está diciendo renovaos. Usted tiene que llegar al Evangelio y el Evangelio es para renovarle la mente. Por eso muchas veces dicen, le lavaron la mente. No, la Biblia nos transforma, nos regenera esa mente sucia que llevábamos en la carne, haciendo cosas que le desagradaban a Dios. Y por eso dices que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos. ¿En qué nos vamos a transformar? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y a dónde encuentras tú esa renovación? En la mente. ¿Vieron lo que dice Efesios 4:23? Dice, y renovado en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí ve a dónde está el espíritu? ¿O a dónde está la renovación? En la parte espiritual. Por eso hay la mente carnal y la mente espiritual. Y por eso que nosotros decimos tenemos la mente de Cristo, es porque ya fuimos renovados. ¿Y a dónde encontramos eso que dice que tenemos la mente de Cristo? Porque aquí no le vamos a dar nada que no lo testifique la palabra. Dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿a dónde comienza el entendimiento de la palabra? Cuando hay la renovación en el espíritu. No es en la carne, es en el espíritu. Entonces, la palabra nous en griego es entendimiento, intelecto, pensamiento, mente. En español, entendimiento es comprensión. Es cuando tú vienes a comprender las Sagradas Escrituras. Cuando hay una transformación y una renovación, ¿a dónde? En el entendimiento. Entonces vamos a mirar, ¿qué es el entendimiento para Dios? ¿O cómo es el entendimiento de Dios? Vamos al Salmo 147:5. (147:5). Grande es el Señor nuestro. Nunca diga que mi Diosito. Dígale siempre, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. El de nosotros es finito, limitado. El de Él es ilimitado. Por eso tenemos que tener la mente de Jesús para poder entender la Biblia. O si no, no la vas a entender. La ley y se te vuelve una literatura más, pero no hay revelación, porque tiene los ojos cegados. ¿De qué? Del entendimiento. ¿Quién nos abre el entendimiento? El Hijo de Dios, Jesucristo, siendo Dios. Entonces vamos a Lucas 24, 36 al 49. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Después que Jesús resucitó, duró 40 días.
apareciéndoles a los discípulos, y primero la palabra que le refirió fue paz, porque Él es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que no da el mundo, solamente Él la da, y es fruto del Espíritu Santo, la paz. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mire que no dijo a la espalda, a la barriga, a vuestro corazón estos pensamientos, a la mente, porque la barriga no piensa, la espalda no piensa. ¿Qué piensa la mente? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús resucitado con un cuerpo glorificado. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. Miren, de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Salmo 2 refiere a Jesús, los profetas Isaías, y Moisés dijo: levantará Dios uno como yo, un profeta, y ese era Jesús. Ya estaba hablando Moisés. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si no tienes abierto el entendimiento, ¿cómo vas a entender las Escrituras? No puedes nunca entenderlas. Dice entonces: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido de poder desde lo alto. ¿Cuál era la promesa? Que el Espíritu Santo iba a venir. Y eso lo encontramos en Hechos 1:8. Dice que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos ahora, poder de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces mire que en 1 de Juan 5:20, ¿qué dice Jesús con respecto al entendimiento? Por eso tú no puedes entender la Biblia si tú no recibes a Jesús. Y cuando recibes a Jesús dice: el que crea y se bautice será salvo. Y dice que el que crea en el Hijo de Dios no será condenado. 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Solamente con un entendimiento renovado puedes entender estas escrituras. Si no, no. Con la mente carnal nunca la vas a entender. Lee y se te hace imposible, porque tú no has recibido, no has aceptado a Jesucristo en tu corazón. Imposible. Mire, ¿quién abrió el entendimiento? Jesús. A los discípulos. Anduvieron con ellos. Pero aquí ellos todavía no creían. Y les tuvo que abrir el entendimiento para recordarle. Dice: mire, la Escritura dice que yo iba a resucitar al tercer día. Aquí me tienen. Mire mis manos, mire mis pies, que son ellos. Las mismas manos y los mismos pies. Con las señas, las marcas de los clavos. Y no querían creer. Turbados. Pero Jesús les comprobó. Ahora, ¿para qué sirve el entendimiento? Vamos a ver. Para interpretar correctamente hasta lo que otro habla, si tienes el don, o para tú mismo interpretar
si tienes el don de lengua. Pero hay mucha lengua ahora que se habla y pura lengua repetida, pero no sabemos lo que dicen. La dijo el uno hace tiempo y la sigue repitiendo el otro. Pero por falta que tú no tienes el entendimiento. Porque a mí me tiene que decir, ¿qué dijo usted ahí? Y si no tiene revelación, no, mejor no lo diga, porque si no es entendible, queda sin sentido lo que usted dijo. Primera de Corintios 14, del 1 al 19. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interpreten para que la iglesia reciba edificación. Si no le interpreta, ¿de qué le sirve? Si quedas hasta sin sentido, sin entendimiento en su corazón, mejor profetizo si no tengo la interpretación de la lengua que voy a hablar, porque estoy repitiendo lo que otro dice sin saber qué es lo que es. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no hablare con el revelación o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distensión de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Cada cosa tiene su sonido y uno sabe a qué se está refiriendo. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaré al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Usted no me puede hablar si no me dice lo que quiere decir, qué mensaje mandó Dios para edificación de la iglesia. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad hablar, abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si no edifica, si no hay un mensaje que diga, dice esto, ¿para qué lo dices? Para eso es el entendimiento. A mí no me sorprende porque usted se faje a hablar lengua sin saberlo, porque yo sé que está quedando en el vacío, ni yo mismo le puedo contestar el amén. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si no tienes interpretación, ¿para qué la hablas? Ni tú mismo sabes. ¿Y qué tal que sean lenguas diabólicas? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Para esto es el entendimiento. Yo no puedo estar hablando lo que no puedo dar interpretación. Y así es para leer la Biblia. No se ponga a predicar lo que no tiene siquiera cómo darle el sentido correcto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Cuántos cantan sin saber qué es lo que cantan? Frases que te están, canciones que te están llevando es otra cosa. Hasta el despecho del mundo, y así hay alabanzas que se la están cantando para el mundo y tú crees que es de Dios. Ritmos que ya lo cantaron y le agregaron letras. ¿Por qué? Porque usted tiene que buscar el sentido y a qué se refiere, a qué lo está llevando la música con la letra. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente
¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Cómo va usted a estar contestando amén a una lengua que usted no sabe ni qué es lo que le están diciendo? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, dijo Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10.000 palabras en lengua desconocida. Para eso necesitamos el entendimiento, porque si usted no entiende, lo engañan. Tantas lenguas que hablan, que la repiten el uno del otro. Y eso es de años que llevan. Pero nadie te dice esto. Dios mandó este mensaje para edificar la iglesia, y como dice aquí el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indotos o incrédulos, no dirán que estás loco, estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, indoto, por todo, es convencido, por todo, es juzgado. Entonces mire lo que nos está diciendo la palabra. Pero si no lo hacemos, si no en el desorden que queremos llevar, eso es lo que no quieren entender mucho. Este es el versículo 24. Entonces, aprendamos a qué le vamos a contestar el amén. Si no hay una interpretación, déjese de estar contestando el amén a lenguas desconocidas sin interpretación. Para eso tenemos el entendimiento de Jesucristo, que nos lo ha dado Él. Mire que en Efesios 1, 15 al 18, para que vean que esto es espiritual, no son los ojos estos físicos que tenemos, los puedes poner aquí y lees y no entiendes, pues necesitan los ojos espirituales. Efesios 1, 15 al 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Lo alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fue cuando a mí se me dio claridad en esto, que la leo y digo, pero está fácil, ¿por qué dicen otra cosa? Hasta para leer las lenguas, porque Pablo está diciendo claro, hay que tener orden. Si uno habla en lengua, interprete 1 o 2, y no todos va hablando lengua, es un desorden, pues se dice loco, pero tiene que haber un intérprete, o el mismo la persona tiene que interpretar lo que está diciendo inmediatamente, para que edifique la iglesia, o si no, eso es nulo. No conteste el amén a tantas locuras que se están viendo. Lengua que repite el uno, lo dijo hace 20, 30 años, el otro lo está diciendo ahora, y ese es el que es mayor que el que profetiza. Mejor prefiero, como dijo Pablo, hablar 5 palabras que tú las entiendas y no 1000 en lengua que tú no entiendas. Porque hay que edificar la iglesia y no ponerle más problemas de confusión, porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Entonces hay una pregunta, ¿cómo lo conseguimos? Orando. Vamos al primer libro de Reyes. Entonces aquí le damos cómo lo conseguimos. 3, 9 al 13. Mire que Salomón no le pidió riqueza, no le pidió venganza. Mire lo que pidió. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios,
porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí, yo he hecho conforme tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. En los días de Salomón. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Orando. Vamos a que dice el Salmo 119, 34. El 125 y el 169 los versículos. 119, 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Eso que hay que hacer, orar. Señor, dame entendimiento, porque si no, no puedo cumplir tu ley, porque no la conozco, ni tus estatutos. Y así la cumpliré. El 125, el versículo. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Mire todo lo que está aquí. Conoce las dispensaciones de Dios, lo que ha hablado durante toda la cera. Y el versículo 169. Llegue mi clamor, que es orar, clama a mí, y te responderé. Delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra, a esta palabra. Usted no puede estar sacando fuera de contexto el texto, porque se vuelve un pretexto. Un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto y lo puedes acomodar a tu vida. Es como la palabra de Dios dice. Te lo repito. Llegue mi oración, que es el clamor, delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra, conforme a lo que está aquí. Yo la entiendo, pero muchos no la van a entender. Pero si usted no se detiene a leerla, porque para eso le damos la cita bíblica, para que usted mismo lo compruebe que es así. Mire que Daniel 9, 20 al 23, se le aparece el arcángel Gabriel, el que vino a traerle a María también la noticia de que iba a tener un hijo llamado Jesús. Daniel 9, 20 al 23. Y aún estaba hablando y orando. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Usted no tiene que estar formando rituales ni está haciendo peripecias, cosas, adornando. Hable, exponga sus razones delante de Dios. Hablando y orando y confesando mi pecado, confiesa el pecado y el pecado de mi pueblo, de la iglesia, de Colombia, del país donde usted viva. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué bueno que cuando tú oras, ves visiones, se te presentan revelaciones en la palabra. Yo primero oro y después voy a la palabra. Y ahí en el encuentro digo: Señor, ¿qué voy a predicar? Dame sabiduría. ¿Qué tema quieres que yo predique? Y me da este, y me da el otro. ¿Cuántos sermones hace uno en un año? Y esto es inagotable. Entre más lo busca, más te da.
Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Primeramente, orando. ¿Y cuál es el otro punto? Con un buen lector que te sepa interpretar la palabra. Si no, tampoco la vas a entender. Vamos a lo que dice Nehemías 8:8. Usted conoce que Nehemías el reformador, ¿qué nos dice Nehemías? 8:8. Nehemías 8:8. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios. Vamos a leerlo, Nehemías 8:8 al 12. Claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriban, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: y comed grosuras y bebed vino dulce, no dijo fermentado, y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. ¿Cómo consigues tú el entendimiento? Orando y escuchando a un buen lector, a un buen intérprete de la palabra, porque de lo contrario tampoco, porque hay gente que está torcido por un evangelio anatema, y usted repite como loro lo que el otro dice, y así hay hablando lenguas, repitiendo lenguas sin saber lo que es. Pongamos las cosas en su punto, o deja de ser el evangelio puro, que debemos entender y comprender, que es con el entendimiento que Dios te ponga el Espíritu Santo, y no el que otro te trate de involucrar en lo que no es. Vamos al Salmo 111:10. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, y su loor, que es alabanza, permanece para siempre. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Lo contrario al que practica el pecado, que anda con la mente carnal. El que tiene buen entendimiento practica los mandamientos de Dios. El que practica el pecado es hijo del diablo. Vamos a ver lo que dice lo contrario a cómo debes caminar tú. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica, mire, el pecado, allá dice: el que practica los mandamientos tiene buen entendimiento. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Por medio de quién las deshace? Él las deshace. Pero cuando tú tienes el buen entendimiento y predicas la palabra correctamente, no sacándola fuera de contexto. Hable como está. Hable la palabra como Dios se la manda que hable. Que tenga buena claridad, sea un buen lector y un buen intérprete de la palabra. Orando se consigue esto. Y usted va leyendo día tras día. El Espíritu Santo se encarga de hacérsela interpretar correctamente. Él le da la visión. Entonces, la falta de entendimiento lleva a, y vamos a tener 8 puntos. ¿A qué nos lleva? Primero, vamos a Proverbios 6:32. Como un hombre con tanta trayectoria en el Evangelio, ¿por qué cae en adulterio? Porque deja de orar.
deja la vida de devoción a Dios y se va apartando por amor al dinero o a otras cosas y va olvidando las actividades. Es casi imposible que usted caiga. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, no caigáis en tentación. Pero si no oran, no velan, ya llegó la buena plata, llegó el buen placer, el confort, y se van durmiendo. Proverbios 6, 32 al 33. Mas el que comete adulterio es falta de entendimiento. En otra versión dice que el que comete adulterio no tiene seso. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Aunque hagas lo que hagas, siempre va a decir, cometió adulterio. Se arrepintió, sigue ahí predicando, pero la gente dice, cometió adulterio. El adulterio de David fue perdonado, pero sufrió consecuencias. Y la Biblia no dejó de registrarle, cada vez que usted lo lea dice, David cometió adulterio. No será borrado. Si cometiste adulterio antes de Cristo, ya fueron borrados. Pero si lo haces ahora de aquí, conociendo a Cristo, no tiene seso. No tiene entendimiento, y el entendimiento viene de los sesos. La masa gris. Dios es claro en su palabra. Primer problema que se presenta por la falta de entendimiento, adulterio físico y espiritual. Segundo, seguir a los vagabundos. Proverbio 12, 11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. ¿Cómo va a andar un cristiano asociado con un vagabundo, con un flojo, con una persona no espiritual? Puede cargar un parásito pegado ahí, o te saca de la vida espiritual a ti. Es más posible que te saque. Entonces hay que quitar las yuntas desiguales. El que labra su tierra se saciará de pan. El otro viene a buscar pan de lo que tú estás labrando. Mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Evítese de los vagabundos. No lo siga. Tercero, si cometes adulterio, sigue los vagabundos, terminas en la necedad. Proverbios 15, 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Se goza, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Enderézate. Quita el adulterio de tu vida. Suelta a los vagabundos y endereza tu vida, porque no puedes andar más en la necedad. Ya tú eres una persona sabia y no necia. Proverbio 14, 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Concuerda con el necio. El necio, para coger rabia no anda con vuelta. Pero el hombre sabio es prudente, escucha más y habla menos, y es tardo para la ira, porque reflexiona, porque tiene entendimiento. Sabe que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Santiago 1, 19 al 20. No opera la justicia de Dios. Ya sabe, uno tiene ese entendimiento y no lo hace. Miren que en 2 de Timoteo 3, 8. Entonces la Biblia cada día nos va revelando y nos va dando entendimiento el Espíritu Santo. Y de la manera que Janes y Jambres, brujos, resistieron a Moisés, así también estos, ¿cuáles? ¿Cómo será el carácter de los hombres de los últimos tiempos? Estos hombres
amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, desobedientes a los padres. Y miren qué dice: resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y están dentro de la iglesia. Y son corruptos de entendimiento y réprobos. No aprueban porque están en una fe desviada y se llama apostasía. Por estarse enriqueciendo cayeron en codicia, cayeron en la tentación por amor al dinero y se desviaron de la fe, y eso se llama apostasía, por un mal entendimiento. No entienden que Dios dijo en la gracia a través de Cristo, de Pablo, el dador alegre, lo que tú propongas en tu corazón y no lo que te impongan, sino tu disposición, porque tienes buen entendimiento, que tienes que dar, porque hay que dar hay que sembrar para recoger, porque la fe sin obra es muerta, pero no que te impongan una ley a lo que quieren hacer contigo, porque te desvían del camino correcto. Cuarto, no escuchar que esta disciplina que se está dando. Vamos a Proverbios. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Si tú no aceptas esta disciplina, corrompes tu alma. Pero si yo te dice hoy, voy a entender, voy a sentarme a escuchar esta palabra, porque de pronto estoy hablando lo que no es y poniendo lo que no es, porque me la están leyendo bien. ¿Cómo llega el entendimiento? Orando, pidiéndoselo a Dios y oyendo un buen lector como Nehemías, que le pone sentido a la palabra, y te vas a capacitar día tras día, día tras día. Escúchela, siga viéndola. 5. Servir de fiador. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Proverbios 17:18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. ¿Cuántos han perdido fincas, casas por servir de fiador? ¿Sí ven que falta de entendimiento? Ahora dice, si no tienes con qué pagar, hasta la cama te van a llevar. Si quieres servir de fiador, saca cuenta lo que tiene y te hace compromiso, porque el fiador es buen pagador. Van a llamar fiador cuando ya el que buscó el crédito no paga, y te van a llamar a ti. Falta de entendimiento. Mire lo que dice Proverbios 11:15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere la fianza vivirá seguro. Escuche la palabra, tenga entendimiento, no se meta en problemas sirviéndole a otro, déjelo que resuelva su problema. Proverbio 20:16. Te va a doler la cabeza, dicen en mi pueblo. Recomendación al que sirve de fiador. Proverbio 20:16. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale por fiador de los extraños. Si tú me lo recomendaste, tú pagas. Yo no lo conocía, pero ¿para qué le serviste tú? Pues también por falta de entendimiento. Te buscaste el problema. Busque la Biblia y dígale a mi hermano por qué no lo puede hacer. Proverbio 22:26. No sea de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. ¿Cuántos están pagando deudas ajenas? Por falta de entendimiento. No buscar la Biblia y decirle, mire, yo no puedo porque Dios me prohíbe. Ahora, si tú tienes con qué pagar,
sírvale entonces, pero con ese entendido, que si no tienes con qué pagar, te van a llevar hasta la cama, dice la Biblia en Proverbios. Y te van a quitar prenda y todo lo que tú tengas. Entonces ahí tienes esa palabra. 6. También los lleva a la muerte. Proverbios 10:21. Aquí es Biblia en mano. ¿Qué nos dice la Biblia? Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Usted sabe lo que uno apacienta ahora. Los labios del justo lo buscan para el consejo, para que los aconseje qué dice la Biblia, qué podemos hacer, qué hacemos. Pero el falta de entendimiento muere. Una que no quiso tampoco de la corrección. Entonces los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Vamos aprendiendo. 7. La idolatría. Mire a lo que te lleva a ti la falta de entendimiento. Isaías 44, 13 al 20. Usted no salga diciendo aquí, el pastor estaba hablando locura. Te estás metiendo con la palabra, porque es la palabra la que te estás diciendo. Lo que pasa es que tú tienes el entendimiento embotado, entenebrecido. Hay alguien que se encarga de eso, y te lo voy a mostrar en la Biblia. Mire que habla de carpintero. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejanza de hombre, hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipres y encina que crecen en los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios, está aquí con minúscula, y lo adora. No adore a nadie sino a Dios. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Qué estupidez, ¿no? Él mismo lo hace y él se le arrodilla. ¿Falta de qué? De entendimiento. ¿Ya? Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un Dios, sigue con minúscula, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Está con minúscula este Dios que es Satanás o el ídolo. No sabe ni entiende porque cerrados están sus ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos espirituales. Y no lo físico, porque él está viendo, ¿ya? Para no ver, y su corazón no entender, la mente la tiene totalmente embotada. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Dice que detrás de cada escultura se esconde el diablo, la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Mire qué ignorancia, él mismo lo hace. Y él mismo se le arrodilla y hace que otros se arrodillen. Fíjate a lo que te lleva la falta de entendimiento, a la idolatría. Y te estoy diciendo y te dicen, no, no cambio mi virgencita, no cambio mi ídolo y lo adoro y nadie me va a cambiar. Tu alma está en peligro o ya peligró y estás en camino al infierno. Romanos 1, 22 al 27, mira que está el problema. A la iglesia que estaba en Roma. 1, 22
al 27. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. ¿Qué hace aquel? Una imagen, un hombre lo adora y se la arrodilla. Corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, tanto agüero que hay. Que si cantaba el guacol lo remedaba, te morías. El otro que si canta la paloma hay muerte, cierta paloma, no sé. Reptiles, agüeros, tienen tantas cosas que hay. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, que es la carne, de sus corazones, mentes carnales, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Cuando usted cambia esta verdad, cae en la mentira. ¿Amas a Dios o amas al diablo? Porque no puedes tener, en algo tienes que creer. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿A quién amas más? ¿Al Creador o a la creación? Ignorancia, falta de entendimiento, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra la naturaleza, lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Homosexualismo. ¿Debido a qué? A la idolatría, a creer en la mentira. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, el 28, Dios los entregó a una mente reprobada, réprobos en cuanto a la fe, falta de entendimiento, corrupto de entendimiento, para hacer cosas que no convienen. Creo que bien claro te habla el Señor, día tras día a través de la palabra. Mira lo que dice el Salmo 106, 36. Salmo 106, 36. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, ruina espiritual, ruina material, ruina en la vida hasta sexual. Eso trae ruina de esta clase. Está confundiendo la divinidad de Dios por cosas materiales, objetos de oro y plata, como dice en Hechos 17, 29. Búsquelo en casa, léalo y se convencerá usted mismo. Vamos al 8. Torcer la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3, 15 al 18. Esta palabra se va a dar cuenta quién la tuerce. El falta de entendimiento, el neófito, el indocto, el inconstante. Segunda de Pedro 3, 15 al 18. Y tened entendido, es de entendimiento, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os he escrito, casi en todas sus epístolas, que son las cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, pero vamos a ver quiénes no lo entienden, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Si ven, los indoctos, los neófitos, son los que tuercen la palabra, las escrituras, y por eso hay un requisito que hay que tener en cuenta
para el que va a predicar la palabra. No es a cualquiera que vamos a poner a predicar. Y eso fue lo que le hizo, Pablo hizo una advertencia a Timoteo. Y mire lo que dice la palabra en primera de Timoteo 3, 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Requisito para un pastor que no sea un neófito, un inconstante, un indocto, una persona, un aprendiz, que capacitase a darle una buena interpretación, una buena lectura a la palabra de Dios. Solamente se hace con el Espíritu Santo. De otra manera no lo vas a conseguir. Entonces, ¿sabe por qué Dios a veces nos trata como mulo o como caballo? ¿Sabe por qué? Por falta de entendimiento. O no lo buscamos. Y por eso dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Qué es eso? O sea, 4:6 dice, no dice el mundo, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Por eso la palabra dice en Jeremías 9, 23, 24, alábese, no se alabe en su riqueza, no se alabe en más nada, alábate en conocer y entender a Dios, que hace misericordia aquí en la tierra, que Él es maravilloso y Dios todopoderoso. En eso sí alábate, en conocerlo y entenderlo día tras día. Amén. Entonces, como todo tiene enemigo, el entendimiento tiene un enemigo, dos enemigos feroces. Vamos al primero, Satanás. Vamos a Juan 8, 43 al 47. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Mire, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y si no la escuchas, menos lo vas a entender. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no soy de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Tiene un padre que se llama Satanás. Y ahí lo dice. Su padre es el diablo. Y si es padre, tiene hijo. Entonces, todo aquel que no quiera prestar atención, rehúsa a la palabra, quiere andar con Satanás. Romanos 1, 20 al 21. Mira lo que nos dice. Ya hoy no tienes excusa, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, mire, es de entendimiento, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ponte a ver lo que está hecho, como un palo crece, da fruto, la naturaleza cae, el cielo, el mar, todo lo que hace, lo hizo Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿De qué está hablando? De entenebrecer el entendimiento, que es el corazón. Ahí está el corazón, que es la mente, está entenebrecida por los razonamientos. Hay gente razonando la palabra, que a mí me parece, o yo creo, o yo supongo. Mi hermano, esto es lo que está aquí. Usted tiene por qué cambiarle el sentido a la palabra. Si es un espíritu, para todos los espíritus. Y nada más inspiró un espíritu a varios hombres, pero con el mismo mensaje. La misma inspiración venía del mismo, no puede contradecirse. La palabra es su propio intérprete. Háblele espiritualmente.
2 Corintios 4:4. Te vas a dar cuenta quién te tiene el entendimiento entenebrecido para que la luz no llegue a tu vida y salgas de la oscuridad en la cual estás. En los cuales el Dios de este siglo, está en minúscula este Dios porque se refiere a un Dios falso, cegó el entendimiento. Mire que tú tienes ojo, lee la Biblia, pero no la entiendes. Está ciego. Tu mente está ciega. ¿Ya? El entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está en mayúscula. Enemigo, Satanás, te tiene ciego y por eso adoras imágenes. Por eso adoras otra cosa menos a Dios. Por eso entiende todo menos la palabra de Dios. Porque está ciego. Es enemigo para que tú no te quieres perder como cliente. Y la carne es otra y el mundo es otro. Son tres enemigos que tenemos en contra cuando buscamos la bendita y poderosa palabra de Dios. Amén, iglesia. Los gentiles, eso éramos nosotros antes. Por eso nos habla y nos está diciendo, ustedes eran uno de estos, pero ya han sido santificados, limpiados y purificados por medio de la palabra. Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Dónde está el problema? Hay mente carnal y mente espiritual. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Vio? ¿Cómo lo tienen? ¿Cómo lo teníamos nosotros antes? Por eso que íbamos a saber de Biblia. Ajeno de la vida de Dios, ajeno de esta palabra. Por la ignorancia que teníamos nosotros, que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso es que usted ve tanto problema hoy en día. Son mentes cauterizadas, conciencias encallecidas, que están entenebrecidos y son ajenos de la vida de Dios. Y esa es la que teníamos nosotros antes. ¿Para qué vamos a volver otra vez a ese lodo? Sigamos donde estamos. No demos un paso atrás. Firme adelante con Jesucristo. Y mire que el pueblo de Israel le pasó eso. Dios se cansó hasta que mandó a Isaías y diga, entenebrécelos. Para que aunque tengan vista no ven. Y aunque tengan oído no van a oír. Porque están entenebrecidos. Vamos a la segunda carta a los Corintios 3 y leámosla desde 13 al 17. 2 Corintios 3, 13 al 17. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, el primer pacto, la ley, pero el entendimiento de ellos se embotó. Están embotados. Están bajo el pacto viejo. Para ellos Cristo no ha venido. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Así hay muchos trabajando en la iglesia con el pacto viejo, pidiendo lo que no deben de pedir. No se conforman con el dador alegre, sino que piden más allá: diezmo, primicia, pacto, siembra, resiembra. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿A dónde se pone el velo? No se pone en la barriga, no se pone en la espalda, se pone en la cabeza. ¿A dónde está? En la mente. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿No te has convertido verdaderamente a Jesús? Que estás en la gracia porque estás usando lo del pacto, de la ley de Moisés. Le utilice la gracia, la ley, la fe es una ley de la gracia. Bautícese, conviértase, regenérese, cambie. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Segunda de Corintios 3, 13 al 17. Lo vas a leer. Conclusión. Solo así podemos amar verdaderamente a Dios, cuando nosotros tenemos un entendimiento renovado. De lo contrario, no vas a amarlo nunca, o vas a hacer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Marcos 12, 33. Dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, y con todo el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo más que todos los holocaustos y sacrificios. Yo te repito esta conclusión maravillosa. Dice, y el amarle con todo el corazón, no con una amiguita ni la mitad, que es la mente, con todo el entendimiento, con una mente renovada, un entendimiento ya sin tener embotamiento, sin estar embotado, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Amén, iglesia. Entonces, iglesia, vamos a Apocalipsis. Eso es lo que necesitamos para entender el tiempo que estamos viviendo, porque si no tampoco vas a dar. Apocalipsis 13, 18. Aquí hay sabiduría, de lo que leyó aquí, no se lo voy a leer, pero es para traerles aquí la cita que usted necesita, sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues número de hombre, y su número es 666. Dios hizo al hombre en el sexto día, y vamos a cumplir 6,000 años. Y en el séptimo día descansó, y en el sexto terminó la obra. Entonces el número de hombre, el 6, y ese es el número que va a traer el anticristo en el tiempo que él reine. Aquí hay sabiduría para el que tiene entendimiento. Cuente el número. Y aquí hay sabiduría cuando usted escuchó esta palabra y se da cuenta dónde está fallando usted, o a dónde no aplica la palabra con el entendimiento. Y si usted escucha y lo pone en práctica, va a tener una nueva vida. Va a cambiar lo que usted estaba haciendo y va a ceñirse a lo que dice la palabra. Amén, iglesia. Gracias por la atención prestada. Y oremos. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que nos diste la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, para llevar este mensaje a muchos que lo necesitan. Señor, ayúdanos cada día a orar más por el entendimiento y buscar una buena lectura, un buen lector de la palabra, que nos dé la explicación si no sabemos, o si no léela para enseñárselas a otros y darle el entendimiento y el sentido correcto, así como Nehemías, y así como pidió el salmista. Dame sabiduría conforme a tu palabra, Señor. Dame entendimiento conforme a tu palabra, para poder practicar y poner todo bajo el poder y la autoridad tuya, y cumplir los mandamientos y estatutos que tú nos mandas. Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Te adoramos y te glorificamos. Y ponemos la iglesia en la fe alrededor del mundo en tu presencia, para que les ayude a seguir adelante. Oramos también por la familia en carne, para que muchos vengan al conocimiento, al entendimiento de la palabra, y sean cambiados de esa vida de oscuridad y tiniebla, y puedan ver la luz de Cristo, les alumbre en sus corazones. Señor, oramos por las autoridades, te ponemos los presos, los enemigos, ponemos las viudas, los huérfanos, los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas, el cuerpo médico, lo ponemos en tu presencia, Señor. Porque como iglesia es un deber orar y clamar día tras día, por ellos, para que puedan hacer buenos gobiernos y puedan tener la presencia tuya, Señor. Pero ayúdales
Que sea la misericordia tuya, Señor. Tú eres maravilloso, eres el Dios Todopoderoso. Te amamos, te adoramos y te glorificamos. Y ponemos esta palabra para que llegue a muchos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.